El mundo de hoy tiene una gran cantidad de obras, inventos, descubrimientos, todos fundamentados de una u otra manera en las ciencias exactas, matemática, química y física. Para llegar a crear algo importante y confiable necesitamos manejar las bases que lo sustentan. Los futuros estudiantes de carreras de ingeniería necesitan tener destrezas en fundamentos de ciencias exactas, de tal manera de adquirir nuevos conocimientos de forma eficiente. Este curso ofrece una recapitulación de los conceptos y tópicos más importantes que se estudiaron en bachillerato o educación básica sobre matemática, química, física y geometría. Ejercicios prácticos y autoevaluaciones para ir calificando las aptitudes. Bienvenido al curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería. Elaboración e instrucción por Edlis Pereira, ingeniera química de Venezuela. Saludos. Con este curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería, se alcanzará el objetivo general de fortalecer los conocimientos en cuanto a matemática, química, física y geometría del bachiller que se postula como estudiante de una carrera en ingeniería, con el fin de que adquiera su educación superior con eficiencia. Este objetivo general se alcanzará llevando a cabo los siguientes objetivos específicos: ofrecer conceptos básicos, prácticos e importantes sobre las ciencias exactas en estudio, proporcionar ejemplos prácticos de los conceptos a desarrollar en este curso, plantear suficientes ejercicios y problemas para que el cursante ejercite y alcance la destreza necesaria, facilitar autoevaluaciones con las que el estudiante sea capaz de evaluar su avance y su condición para recibir educación superior en ingeniería. Este curso se divide en 4 módulos. El módulo 1 nos hablará de los conceptos básicos e importantes de matemática. El módulo 2 trataremos los conceptos fundamentales en química. El módulo 3 se referirá a geometría y el módulo 4 tratará acerca de los conceptos importantes de física. Con el módulo 1 se pretende alcanzar el objetivo general de mejorar destrezas matemáticas en el cursante, ofreciendo conceptos básicos e importantes, de tal manera de que aplique soluciones a los problemas matemáticos que se le presenten de forma eficaz. Este objetivo general se alcanzará por medio de los siguientes objetivos específicos: definir conceptos básicos matemáticos y explicarlos con ayuda de ejemplos. Afianzar en el cursante cada concepto por medio de la práctica de ejercicios. Ofrecer un gran número de ejercicios con solución para incentivar la práctica de los conceptos matemáticos. Permitir al cursante la autoevaluación de su avance mediante la herramienta de autoevaluación.
El contenido de este módulo es el siguiente. Primeramente veremos los conceptos relacionados con factorización. Posteriormente veremos cuáles son las operaciones con fracciones algebraicas. Conoceremos o repasaremos los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo, racionalización, el tema o tópico bastante importante en matemática acerca de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, desigualdades, función lineal, función cuadrática, función exponencial. También hablaremos de la función logarítmica, función sucesión. También repasaremos trigonometría y vectores. La factorización consiste en transformar una expresión algebraica dada al producto de dos o más expresiones más simples, que se denominan factores. Esta nueva forma factorizada puede significar un mejor camino para llegar a la resolución de la expresión. Y viceversa, quizás una operación inversa a la factorización, como lo es la aplicación de propiedad distributiva y posterior reducción de términos semejantes, podría ser conveniente para resolver un problema matemático. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos un binomio que es 4x al cuadrado menos 9, el cual está constituido por un término con coeficiente, una potencia que posee su propio, por supuesto, exponente, y un segundo término igual a menos 9, que tiene la particularidad también de que tiene una raíz cuadrada exacta. Este binomio se puede factorizar por medio de este producto de estos dos factores, 2x más 3 por 2x menos 3. Pero esta expresión algebraica está rica en muchos conceptos que ya he mencionado y que me gustaría repasar, comenzar a estudiar para dejar claro, debido a que serán manejados a lo largo de todo el curso, a lo largo de todo el módulo de matemática, y que deben estar muy bien afianzados en el cursante por lo importante que son, debido a que un mal manejo de estos conceptos desde el principio de un problema matemático puede arruinar todo el problema. Comencemos con la definición de lo que son expresiones algebraicas. Ellas son unas expresiones formadas por números, letras y signos. Tengamos este concepto claro. Y acá tenemos varios ejemplos. El primero es 3xy. Tenemos aquí 3 factores. En el segundo tenemos 3 sobre 2y, 3 factores también. En el tercero tenemos una potencia de base x y exponente 2. En el cuarto tenemos 2x más 4y, ahí hay 2 términos, 4 factores. Y en el siguiente ejemplo tenemos la expresión algebraica AB menos 2CD más 3 por A al cuadrado menos 1 sobre D. Una expresión algebraica que involucra 4 términos. Comencemos con los conceptos más básicos involucrados en expresiones algebraicas. Por ejemplo, términos son expresiones algebraicas que suman o restan.
Estas expresiones algebraicas no necesariamente deben de tener letras, quizás es solo un número, pero si suma o resta ya es un término. Por ejemplo, tenemos la expresión algebraica a por b menos 2cd más 3 por a al cuadrado menos 1 sobre d. Acá hay 4 términos. Los términos ab y 3a cuadrado están sumando a toda la expresión algebraica. Y los términos 2cd y 1 sobre d están restando a toda la expresión. El signo que pertenece a un término y define si suma o resta se ubica a su izquierda. Esto tenemos que conocerlo ya bastante bien. Si el primer término de una expresión algebraica no posee signo a su izquierda, entonces se debe suponer que es positivo y por tanto ese término suma dentro de la expresión. Ejemplo, en esta expresión el término AB es positivo, por tanto suma al resto de los términos en la expresión algebraica. El término 2cd tiene a su izquierda un signo menos, por tanto ese término resta en la expresión algebraica. El tercer término suma y el cuarto término está restando. Un siguiente concepto importante es coeficiente. El coeficiente es un número que multiplica a las letras dentro de un término en una expresión algebraica. Si no aparece ningún número, se debe entender que es 1. Ejemplo, en la expresión, el término en AB tiene un coeficiente igual a 1. El término en CD tiene un coeficiente de menos 2. El término en A cuadrado tiene un coeficiente de 3. Y el término en 1 sobre D o D elevado a la menos 1 tiene un coeficiente de menos 1. Estudiamos otro concepto importante que es exponente. Es un número que representa el número de veces por la cual una base en una potencia se multiplicará por sí misma y se ubica arriba a la derecha de la base con tamaño disminuido. Ejemplo, x al cuadrado, a cuadrado, de 10 a la 7, xy elevado al cubo, a la m, etc. La primera potencia tiene como exponente el 2, lo que significa que se deberá multiplicar x por sí misma 2 veces. La potencia 10 elevado a la 7 se deberá multiplicar por sí misma 7 veces. Y en la última potencia, la base, xy, se deberá multiplicar por sí misma 3 veces, ya que tiene exponente 3. Estudiemos ahora la ley de los exponentes. Ya que estamos hablando de potencia, tenemos que mencionar acerca de la ley de los exponentes. O podríamos hablar, también se conoce o se puede estudiar como propiedades de las potencias. Acá tenemos la potencia a elevado a la m multiplicando a la potencia a elevado a la n. Cuando hay multiplicación de potencias de igual base, siempre debemos dejar la misma base y sumar los exponentes. En el caso de que tengamos una potencia
elevado a otro exponente, debemos dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Acá podemos ver cómo la m multiplica a la n y ese será el nuevo exponente de la potencia con base a. En el caso de que tengamos una división de potencias de igual base, se deja la misma base y los exponentes se restarán. El exponente del numerador menos el exponente del denominador. Como se puede ver acá en el ejemplo, a quedará elevada a la m menos n, que será el nuevo exponente de la nueva potencia. Y en el caso de que tengamos una raíz enésima de una potencia de exponente m, se puede expresar de otra manera. Una raíz se puede expresar de una forma como potencia o potencial, cuya base será la misma base de la potencia dentro de la raíz y cuyo exponente será el exponente de la potencia dentro de la raíz dividiendo el índice de la raíz. Acá podemos ver en el ejemplo cómo está a como base elevado a la m sobre n. Finalmente vemos en esta diapositiva el concepto de términos semejantes, bastante importante dentro de las expresiones algebraicas. Los términos semejantes son términos que presentan igual parte literal, incluyendo los exponentes. Por ejemplo, en el caso de esta expresión algebraica 2x al cuadrado más 3y menos 5x al cuadrado menos 7y más 14 menos x más 21 más 3x. 2x al cuadrado y 5 menos 5x al cuadrado son términos semejantes. Son términos en x al cuadrado. El segundo término y el cuarto término son términos en y. Por tanto, son términos semejantes. El quinto es semejante al séptimo. Son términos independientes. Y el sexto es semejante al octavo. Son términos en x. Los términos independientes son términos que no poseen ninguna letra, son solo números. Siguen siendo términos. En las expresiones algebraicas, los términos semejantes se pueden sumar y restar entre sí, es decir, se pueden reducir términos en una expresión si existen términos semejantes. O repasemos los conceptos de monomio y polinomio dentro de las expresiones algebraicas. Un monomio es una expresión algebraica de un solo término. Podemos también mencionar acerca del grado absoluto de un monomio. Se obtiene al sumar los exponentes de sus variables o las letras. Ejemplo, en el caso de 3x es un monomio de primer grado. En el caso de 2xy es un monomio de segundo grado, ya que al sumar el exponente de la x con el exponente de la y nos da 2. En el caso de 3a al cubo por b al cuadrado por c
es un monomio de sexto grado, ya que al sumar el exponente de la a por más el exponente de la letra b más el exponente de la c nos da 6. Un polinomio es una expresión algebraica de 2 o más términos. Por ejemplo, a menos b. También se puede decir que este es el caso de un binomio. Tenemos 2x al cuadrado menos y menos 3y. Y también tenemos otro binomio que es el 5z más 2. El caso de 2x al cuadrado menos x más 5 y ab menos 2b más 3 al cuadrado son polinomios de 3 términos, por lo que se conocen como trinomios. El grado de un polinomio sería el mayor exponente de una de sus variables. Por ejemplo, en 2x al cuadrado menos x más 5 se dirá que es un polinomio de segundo grado, pues el exponente mayor de su letra de una de sus variables es 2. Ahora vamos a repasar el concepto de factores, que es también un concepto bastante básico, pero bastante importante a la hora de resolver problemas de matemática. Los factores son expresiones algebraicas que multiplican o dividen, a diferencia de los términos que suman y restan. Recordemos, los factores multiplican o dividen. Por ejemplo, en el término AB de la expresión algebraica AB menos 2CD más 3A cuadrado menos 1 sobre D, hay dos factores, A y B. En el término 2CD hay 3 factores. El 2 porque está multiplicando, la C porque está multiplicando y la D también es otro factor dentro de ese término. Y en el término 1 sobre D hay dos factores, el 1 y la D. En la siguiente expresión, el lado izquierdo de la igualdad tiene 4 grandes factores, un trinomio y 3 binomios. Y el lado derecho posee 5 grandes factores, todos binomios. Ahora repasemos también un concepto bastante importante y básico, que es la ley de los signos. Entre los términos, los signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Y los signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor en valor absoluto. Y entre los factores, multiplicar signos iguales da positivo y multiplicar signos diferentes resulta en negativo, tal como lo vemos acá expresado. Habiendo definido términos importantes, se procede a describir varias técnicas matemáticas para transformar una expresión algebraica en factores. La primera técnica se conoce como factor común. Es la más sencilla de las factorizaciones. Consiste en sacar de cada término de la expresión algebraica el factor que es común en todos los términos. Ejemplo,
en la expresión 4x a la 4 menos 2x al cuadrado, podemos descomponer el primer término en 2 por 2 por x al cuadrado por x al cuadrado. Por tanto, la expresión 4x a la 4 menos 2x al cuadrado será igual a 2 por 2 por x al cuadrado por x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Claramente se ve que 2x al cuadrado es un factor común en ambos términos. Luego, la expresión quedará igual a 2x al cuadrado que multiplicará al binomio 2x al cuadrado menos 1. Se ha extraído el factor común en ambos términos y se deja en paréntesis lo que queda. Como se puede observar, la expresión algebraica de dos términos se ha transformado al producto de dos grandes factores. O también podríamos decir que son tres factores: el 2, la potencia de x al cuadrado y el binomio 2x al cuadrado menos 1. Practiquemos. En el primer ejercicio, m por a menos n por b más m por b menos n por a, tenemos dos términos con m como factor común y tenemos dos términos con n como factor común. Si sacamos m como factor común de los dos términos que la poseen, quedará como resultado un primer término con m multiplicando al binomio a más b. Si hacemos lo mismo con el factor común n, quedaría un término con n multiplicando el binomio a más b. Pero podemos percatarnos de que ahora tenemos dos términos con un factor común, a más b. Si aplicamos la técnica de factor común sacando a este factor, quedará multiplicándose con un binomio formado por m menos n. En el segundo ejercicio tenemos la expresión 4a cuadrado por b menos 6a por b cuadrado. Acá podemos sustituir el 4 por los dos factores 2 por 2 y sustituir el 6 por los dos factores 2 por 3. De tal manera de poder ver claramente factores comunes en ambos términos, el 2, la a y la b. Al sacar esos factores, multiplicando, quedará un binomio con el término 2 por a menos el término 3 por b. En el tercer ejercicio, tenemos una expresión algebraica de ax menos by menos ay más bx. El primer término y el tercer término tienen un factor que es común, la a. Al sacar ese factor común, queda la a multiplicando el binomio x menos y. Haciendo lo mismo con el segundo término y el cuarto término de la expresión algebraica, tenemos que b es un factor común entre ambos términos. Al sacarlo, quedará multiplicando el binomio x menos y. Acá nuevamente tenemos un factor común entre los dos términos que quedan. Al sacarlos, quedará multiplicando el binomio a más b. De esta forma hemos practicado
la técnica de factor común y al final quedan como resultado expresiones algebraicas formadas o transformadas en factores. La diferencia de cuadrados es otra técnica para factorizar. La diferencia de dos términos que están elevados al cuadrado es igual al producto de la suma de esos términos por la diferencia de los mismos. El modelo es x al cuadrado menos a cuadrado, sería factorizado por x más a, que multiplica el binomio x menos a. Podemos ver que los términos que están elevados al cuadrado van a ser parte de los binomios que van a multiplicarse entre sí. El primer binomio se va a estar sumando y el segundo binomio va a estar restándose. Practiquemos con un ejemplo. Acá tenemos el binomio 4x al cuadrado menos a, que es igual a la multiplicación de los factores 2x más 3. Podemos ver y por 2x menos 3. Podemos ver que el primer término de ese binomio es la raíz cuadrada del primer término del ejercicio. Y el segundo término del binomio resultante es la raíz cuadrada del segundo término del ejercicio. Practiquemos diferencia de cuadrados. El primer ejercicio nos plantea y cuadrado menos 25. Si vemos, podemos verificar que es una diferencia de cuadrados, en donde el segundo término es 5 elevado al cuadrado. Tomamos esas raíces de cada uno de los términos de ese binomio y lo colocamos como los términos de los dos binomios factores que se van a multiplicar. El primer binomio se va a estar sumando y el segundo binomio se va a estar restando. Por tanto, quedaría y más 5 que multiplica y menos 5. El ejercicio B nos plantea a la 4 menos b a la 4. Acá el término que estaría al cuadrado es una potencia igual a al cuadrado, que aplicando la ley de las potencias o las propiedades de las potencias, podemos ver que a al cuadrado elevado al cuadrado queda a la 4. Como hemos sacado la raíz cuadrada de esos términos, la ubicamos en cada uno de los factores. Quedaría a al cuadrado más b al cuadrado, que sería el primer factor, y va a multiplicar a un segundo factor con los mismos términos, a cuadrado y b cuadrado, pero restándose. El segundo factor de este resultado también es una diferencia de cuadrados. Si queremos, podemos seguir factorizando. En este caso, el factor que se suma va a tener los términos a más b, que va a multiplicar a un factor con los mismos términos restándose, a menos b. A menos b vendrían siendo las raíces cuadradas respectivas de a cuadrado menos y b cuadrado. Y en el último ejercicio, el C, tenemos 4x al cuadrado menos 81. Acá tenemos como término elevado al cuadrado es 2x y el otro término elevado al cuadrado es 9. Al colocarlos en los binomios de los factores, quedaría 2x más 9 para el primer factor y 2x menos 9 para el segundo factor. Por tanto,
la diferencia de cuadrados siempre será factorizable a x, la suma de los términos por la diferencia de los términos. Otra técnica de factorización se conoce como diferencia y suma de cubos. La factorización general, en este caso, puede expresarse de la siguiente manera. A al cubo más o menos b al cubo se factorizará como a más o menos b multiplicado por un trinomio. A cuadrado menos o más a por b más b al cuadrado. Practiquemos. En el primer ejercicio tenemos el término al cubo, que es la x al cubo, menos 27, que se puede sustituir por 3 elevado al cubo. Al sacar esa raíz cúbica a cada término del ejercicio, nos quedaría el término x y el término 3. En el primer factor estarían restándose estos dos términos, debido a que en el ejercicio, a resolver, esos términos se están restando. Ahora este binomio, siguiendo el modelo, deberá multiplicar a un trinomio conformado por el primer término elevado al cuadrado, en este caso es x al cuadrado. Ahora se estaría sumando, el segundo término sería positivo, debido a que va a ser siempre el contrario del signo del binomio del ejercicio a resolver. Y el segundo término es el primero multiplicado por el segundo. En este caso quedaría 3x. Más el segundo término, al cuadrado. En este caso quedaría 3 elevado al cuadrado, que es 9. En el ejercicio B tenemos 8 por a al cubo más 125. Recordemos que 8 es igual a 2 elevado al cubo y 125 es igual a 5 elevado al cubo. Por tanto, tendríamos las raíces cúbicas de estos dos términos igual a 2a para el primer término y 5 para el segundo término. Al ubicarlos en el primer binomio, este va a estar luego multiplicando al trinomio 4a cuadrado, que vendría siendo el primer término del binomio a resolver elevado al cuadrado, menos 10 por a, que vendría siendo la multiplicación del primero por el segundo término, sin los cubos, por supuesto, más el segundo término, que en este caso es 5, elevado al cuadrado, para dar un resultado de 25. En el tercer ejercicio tenemos m al cubo más 8, que ya sabemos que es 2 al cubo. Sacando la raíz cúbica a estos términos, nos quedaría m más 2. Más porque el ejercicio a resolver tenemos el signo más entre ambos términos. Este binomio va a multiplicar al trinomio m cuadrado menos, en este caso sería menos 2 por m más 4. Un trinomio cuadrado perfecto es de la forma x al cuadrado más o menos 2 por a por x más a al cuadrado. ¿Cómo identificamos un trinomio cuadrado perfecto? Un trinomio será del tipo trinomio cuadrado perfecto cuando
Al multiplicar por 2, el producto de la raíz cuadrada del primer término con la raíz cuadrada del tercer término se genera el segundo término. ¿Y cómo factorizar un TCP? Bueno, primero se saca la raíz cuadrada del primer término, X para el modelo. Segundo, se saca la raíz cuadrada al tercer término, A para el modelo. Tercero, se coloca un binomio conformado por el valor del primer paso y el valor del segundo paso. La operación entre ambos términos del binomio dependerá del signo del segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Si es positivo, los dos términos se sumarán. Si es negativo, el primer término será restado por el segundo. Y como último paso, se eleva el binomio al cuadrado. Así de sencillo. Solo hay que verificar que sea un trinomio cuadrado perfecto para que podamos simplificar de esta manera. Factorizar de esta manera. Practiquemos. En el ejercicio A tenemos x al cuadrado más 4x más 4. Verifiquemos primero si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término es x. La raíz cuadrada del último término es 2. Al multiplicar por 2, esta multiplicación de estos dos factores resultantes nos da 4x, que sería el segundo factor del TCP. Al corroborar que se trata de un TCP, factorizamos de la siguiente manera. Colocamos un binomio con el primer término que resulte que es la raíz cuadrada del primer término. Y el segundo término del binomio será la raíz cuadrada del tercer término. En este caso 2. Luego el binomio le colocamos el signo o la operación que va a haber entre esos dos términos, que en este caso es positivo debido a que el segundo término, 4x, es positivo. Y finalmente lo elevamos al cuadrado. En el ejercicio 2, en el ejercicio B, tenemos x al cuadrado menos 4x más 4. No vamos a comprobarlo debido a que son los mismos términos del ejercicio A que ya comprobamos que es un TCP. Así que de una vez resolvemos. Colocamos la raíz cuadrada del primer término, que sería x. Colocamos la raíz cuadrada del tercer término, que sería 2. Y colocamos el signo del segundo término, que sería negativo. Finalmente elevamos al cuadrado lo que está entre paréntesis. En el ejercicio C tenemos 4x al cuadrado más 12x más 9. Aquí podemos verificar si es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término, 4x al cuadrado, es 2x. Y la raíz cuadrada del último término, de 9, es 3. Al multiplicar 2 por 3 nos da 6. Y al multiplicar 6 por 2 nos da 12, que vendría siendo el coeficiente del segundo término. Y la x, que también estaba en la raíz cuadrada del primer término. Por tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. Lo podemos factorizar con el término 2x más, porque el segundo término es positivo, 3, que sería la raíz cuadrada del tercer término. Elevamos todo al cuadrado y ya queda factorizado ese trinomio cuadrado perfecto. El trinomio de la forma x cuadrado más a por x más b. En ciertos trinomios sucede que se pueden encontrar dos números que sumados o restados sean igual al coeficiente del segundo término, a.
y que multiplicados den igual al término independiente. Es decir, en la expresión algebraica x al cuadrado más ax más b, la podemos factorizar con el binomio x más c multiplicado por el binomio x más d, tal que el término c más el término d sea igual a y el término c multiplicado por d sea igual a b. Ejemplo, si tenemos el trinomio x al cuadrado más 5x más c, tendríamos que encontrar dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. Esos dos números son 3 y 2, ya que sabemos que 3 más 2 da 5 y que 3 por 2 da 6. En un segundo ejemplo, con el mismo trinomio, pero el término independiente es negativo, tendríamos que encontrar dos números que multiplicados den 6, pero que restados den 5. Estos dos números son 6 y 1, ya que 6 por 1 es 6 y 6 menos 1 es 5. Se debe cumplir que el primer término, es decir, el término en x al cuadrado, sea positivo y su coeficiente sea igual a 1. El signo que separará los dos términos del primer factor resultante será el signo que tenga el segundo término del trinomio a resolver o a factorizar, es decir, el término en x. Y el signo que separará los dos términos del segundo factor será el resultado de multiplicar el signo del segundo término del trinomio por el signo del tercer término del trinomio. Cuando estos dos signos resulten iguales, los dos valores a encontrar se sumarán para que den el valor del coeficiente del segundo término. Y esos dos valores podrán ubicarse en cualquiera de los dos factores sin problemas. Pero cuando los dos signos resulten diferentes, como es en este caso, entonces los dos números a encontrar se tendrán que restar para dar el valor del coeficiente del segundo término. Y acá sí hay que prestar atención a la ubicación de los dos números. La regla es colocar como segundo término del primer factor al número de mayor valor en valor absoluto y el de menor valor se colocará en el segundo factor. Practiquemos factorizar trinomios de la forma x cuadrado más ax más b. En el primer ejemplo, en el primer ejercicio tenemos el trinomio x al cuadrado menos 13x menos 30. Acá necesitaremos dos números que multiplicados den 30 y que sumados o restados den 13. Vamos a ver si vamos a sumar o si vamos a restar. El primer factor tenemos que construirlo con la x, que vendría siendo la raíz cuadrada del primer término. El signo que sigue sería el signo del segundo término del trinomio. En este caso es negativo porque 13x es negativo. Luego vendría el número que estamos buscando. Dejamos el espacio o esperamos a verificar cómo quedará el segundo factor. También correspondería a la x, que sería la raíz cuadrada del primer término del trinomio, y el signo que le sigue va a ser la multiplicación de menos por menos. ¿Por qué? Porque sería el signo del segundo término multiplicado por el signo del tercer término del trinomio. En este caso menos por menos y da más.
Al ver que los dos signos de los dos factores resultantes son diferentes, entonces esos valores que vamos a encontrar van a tener que restarse para dar 13. Y acá tenemos que prestarle atención a la ubicación de los dos números. El mayor que encontremos de esos dos lo vamos a ubicar en el primer factor y el menor que encontremos de esos dos lo ubicamos en el segundo factor. Dos números que multiplicados den 30 y que restados den 13 son sencillamente el 15 y el 2, ya que 15 por 2 da 30 y 15 menos 2 da 13. Así de sencillo factorizamos el trinomio. Para el segundo ejercicio tenemos x al cuadrado más x menos 12. Hacemos el mismo procedimiento, ubicamos el primer factor con la x, con el signo más que vendría siendo el signo del segundo término del trinomio. Y el segundo factor sería la misma x con el signo menos. ¿Por qué? Porque es la multiplicación entre más por menos, que son respectivamente los signos del segundo y del tercer término del trinomio. Al dar negativo tenemos el primer factor que se va a sumar y el segundo factor que va a ser un binomio restándose. Entonces son diferentes los signos, por lo tanto los dos números que encontremos van a tener que restarse para dar el coeficiente del segundo término, que es 1. Y al multiplicarse deben dar 12. ¿Cuáles son esos dos números? Sencillamente el 4 y el 3. Al multiplicarse 4 por 3 da 12 y al restarse 4 menos 3 da 1. Y en el último ejercicio tenemos x al cuadrado más 3x más 2. Acá el primer factor sería x más, debido al signo del segundo término. Y el segundo factor sería x más, debido a que al multiplicar más por más da más. Sería el signo del segundo factor. Como los signos son iguales, los dos números que encontremos deberán sumarse para dar 3. Y al multiplicarse deberán dar 2. Estos dos números son sencillamente el 2 y el 1. 2 por 1 da 2 y 2 más 1 da 3. Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Existen casos donde el trinomio no puede factorizarse de ninguna de las formas sencillas anteriores. En estos casos podemos utilizar la ecuación resolvente. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido por 2 por a. Acá se podrá calcular los valores para x. Serán siempre dos valores, x1 y x2. Para factorizar, de la siguiente manera quedará el trinomio factorizado con a, que vendría siendo el coeficiente del primer término o el término en x al cuadrado. Si no existe, entonces a sencillamente es 0 y no existe ese trinomio. El segundo factor sería x menos x1 y el tercer factor sería x menos x2. Practiquemos con un primer ejercicio. Tenemos 2x al cuadrado menos 11x más 12. En este caso tenemos que a es igual a 2, tenemos que b es igual a menos 11 y tenemos que c es igual a 12. Al sustituir los respectivos valores de la ecuación resolvente, queda la expresión como sigue. Tenemos que sustituir considerando los signos de cada término. Finalmente, la resolución de todas las operaciones nos da 11 más o menos 5 dividido entre 4. De acá saldrán los dos valores. 1, x1, que sería 11 sumándose a 5 y dividiéndose entre 4, lo que daría como resultado el valor de 4. Y la otra
solución sería si 11 se resta con 5, dividido entre 4, quedaría la solución de 3 medios. Por tanto, al sustituir en el modelo de factorización, quedaría ese trinomio factorizado en 2 por x menos 4, que fue la primera raíz que encontramos, o el primer valor de x que encontramos, y que multiplica a un tercer factor que es x menos 3 medios, que sería el segundo valor de x que encontramos. Un segundo ejercicio es 2x al cuadrado más 9x más 7. Acá a es igual a 2, b es igual a 9 y c es igual a 7. Sustituyendo los valores respectivos en la resolvente y ejecutando las operaciones respectivas, queda que menos 9 es más o menos que es igual a menos 9 más o menos 5 sobre 4. De esta forma, definimos el primer valor de la x como menos 9 más 5, sumándose el 5 y dividiéndose entre 4, lo que nos da un valor de menos 1. Y el segundo valor sería cuando se restaría menos 9 menos 5, que en este caso quedarían sumándose debido a que, según la ley de los signos, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Quedaría menos 14 entre 4. Simplificamos con la mitad de cada uno de los factores, nos quedaría menos 7 sobre 2. Al factorizar, sustituyendo en el modelo, nos quedaría que el trinomio es igual a 2 multiplicando un factor x más 1, debido a que el valor de x1 es menos 1, cambiando el signo quedaría más 1, multiplicando por el tercer factor x más 7 medios, debido a que 7 medios negativos era el valor de x2 y acá el signo negativo del modelo cambiaría su valor a positivo. Un tercer ejercicio, 4x al cuadrado más 15x menos 4 nos ofrece un valor de a de igual a 4, un valor de b igual a 15 y un valor de c igual a menos 4. Sustituimos cada valor en la ecuación resolvente y nos queda un valor, una operación de menos 15 más o menos 17 sobre 8 para tener un valor, expresar un valor de x1 de menos 15 más 17 sobre 8, lo que nos daría 2 sobre 8. Al simplificar o al dividir cada factor entre 2, quedaría 1 sobre 4. El segundo valor de la x, en este caso, quedaría menos 15 menos 17. Signos iguales se suman, se coloca el mismo signo, en este caso daría 32 dividido entre 8, que resulta de 4 y negativo, porque ya tiene el signo negativo. Al factorizar, según el modelo, quedaría 4, que es el valor de a, multiplicando el primer factor formado por el binomio o el primer gran factor, que es el binomio x menos un cuarto, y el segundo gran factor, que es el binomio x más 4. Ahora veamos operaciones con fracciones algebraicas. Las fracciones algebraicas son aquellas fracciones que tienen expresiones algebraicas en el numerador o en el denominador, o en ambos. Por ejemplo, 2x más 1 entre 3x. Otro ejemplo es 4, que multiplica al binomio a más b, dividido entre b al cuadrado. Y otro ejemplo es 5, que multiplica al binomio x más 2y, dividido entre x por y.
Las operaciones con estas fracciones son similares a las que se realizan con fracciones numéricas. Recuerda que factorizar y simplificar, cuando es necesario, es práctico para la resolución del problema. Una de las operaciones son la suma y la resta de fracciones algebraicas. Si las fracciones tienen el mismo denominador, suman o restan los numeradores y se le coloca el mismo denominador. Ejemplo, 2 sobre y más 12 sobre y, como tienen el mismo denominador, acá se deja el mismo denominador, y se suman los factores que están en el numerador, en los numeradores. En este caso daría 14. Si las fracciones no tienen el mismo denominador, hay que reducir a común denominador, es decir, encontremos el mínimo común múltiplo. En este caso sería 2 por y, en el caso de este ejemplo de 7y sobre 2 más 3 sobre y, el factor que es común sería 2y, y al ser el caso de dos fracciones, nosotros podríamos multiplicar en cruz para obtener el numerador. En este caso quedaría 7y que multiplica a y, que es el denominador del segundo término, para que resulte como 7y cuadrado, que sería el primer término del numerador de la fracción resultante. Y el segundo término quedaría 6, debido a que es la multiplicación en cruz entre 2, que es el denominador del primer término o de la primera fracción, y 3, que es el numerador del segundo término o segunda fracción. Producto y cociente de fracciones algebraicas. Acá en los productos de dos fracciones algebraicas multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Simplificamos y obtenemos los resultados. En el cociente o división de dos fracciones algebraicas, quedaría la multiplicación en cruz. En este caso sería entre A sobre B dividido entre P sobre Q. Quedaría A por Q para el numerador de la fracción resultante sobre B por P para el denominador de la fracción resultante. Veamos el ejemplo. El ejemplo que se muestra acá es el trinomio en el numerador x cuadrado menos 5x más 6 dividido sobre el binomio x menos 1 como primera fracción, y multiplica a la segunda fracción con x más 1 en el numerador y x menos 2 en el denominador. Va a resultar de multiplicar los dos numeradores de las dos fracciones. En este caso quedaría el trinomio multiplicado por el binomio x más 1, y en el denominador quedaría la multiplicación de los dos denominadores de las fracciones, que serían de los dos binomios que se muestran allí. En este caso sería x menos 1 multiplicado por x menos 2. Podemos resolver en el numerador el trinomio que podemos ver allí. Ese trinomio se puede factorizar de la forma que ya vimos anteriormente, en donde debemos conseguir dos números que multiplicados den 6 y que sumados den 5. En este caso son 3 y 2. Recordemos que, ¿por qué se van a sumar? Porque los dos signos de los dos binomios, de los dos factores, son iguales, son menos y menos, son iguales. Al ser iguales, esos dos números van a sumarse para dar el coeficiente del segundo término del trinomio que estamos factorizando. Luego quedaría el mismo factor igual, lo dejamos igual, x más 1, y lo dividimos entre x menos 1 por x menos 2.
que sería el mismo denominador. Podemos ver que en el numerador tenemos un factor que es igual a x menos 2 y en el denominador tenemos otro factor que es igual a x menos 2 y está en condición de que podamos simplificarlos. Al simplificarlos daría x menos 3 que multiplica al factor x más 1 dividido por el factor x menos 1. Si queremos lo dejamos así. También podemos efectuar la propiedad distributiva y la reducción de términos semejantes que nos daría el trinomio x cuadrado menos 2x menos 3 dividido entre el binomio x menos 1. Otro ejemplo, pero en este caso sería para ejemplificar la división o el cociente de dos fracciones algebraicas, sería 2x al cuadrado dividido entre y, entre la división o la fracción x sobre 3y cuadrado. Acá multiplicamos en cruz, quedaría en el numerador el producto del numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda fracción, quedaría 6x al cuadrado por y cuadrado. Y en el denominador de la fracción resultante quedaría el producto en cruz de y, que es el denominador de la primera fracción, por x, que es el numerador de la segunda fracción. Quedaría xy. Acá podemos ver que existen factores que podemos simplificar debido a que se repiten tanto en el numerador como en el denominador, que serían la x y la y. Podemos simplificar la x del numerador, la x del denominador con una de las dos x que está en el numerador y la y del denominador con una de las dos x que está en el numerador, quedando como resultado 6xy. Hablemos ahora de fracciones compuestas. Se llaman fracciones compuestas aquellas fracciones en las que el numerador y el denominador son también fracciones. Para resolver fracciones compuestas procedemos de la siguiente manera. Resuelva y simplifique las operaciones indicadas en el numerador. Resuelva y simplifique las operaciones indicadas en el denominador. Realice la división aplicando doble C o extremos por extremos o cualquiera de las reglas prácticas para dividir fracciones. Tenemos como ejemplo, simplifique la siguiente expresión. X a la menos 1 que suma a y a la menos 1 es un binomio que está elevado a la menos 1. Cuando nosotros queremos colocar un exponente negativo de una potencia en positivo, solo tenemos que invertir la posición. Si está en el numerador, lo invertimos y lo colocamos en el denominador y viceversa. Si el exponente negativo o la potencia con exponente negativo está en el denominador, lo podríamos pasar para el numerador, siempre y cuando sean factores. En este caso, al eliminar el signo negativo de la potencia mayor, quedaría una fracción de 1 sobre x menos 1 más y menos 1, que sería el binomio que estaba dentro del paréntesis de la base de la potencia mayor. Podemos hacer la misma técnica de colocar positivo el exponente de ambas potencias que tenemos en el denominador. En este caso, colocaríamos el inverso de la x y colocaríamos el inverso de la y en el denominador de la fracción principal. Finalmente resolvemos, como dice el número 2 de los pasos para resolver fracciones compuestas. Resuelve y simplifique las operaciones indicadas en el denominador. Procedemos con ese punto y nos quedaría en el denominador y más x sobre x por y. Y si aplicamos la doble C o extremos por extremo y centro por centro, quedaría
en el numerador de la fracción resultante 1 que multiplica a x por y, quedaría xy. Y 1 que sería el denominador de el numerador. Y multiplicando al numerador de la fracción que está en el denominador, que sería x más y. Finalmente quedaría la fracción x por y sobre x más y. Practiquemos. Si vemos el primer ejercicio, dice realice la siguiente resta de fracciones. Tenemos x dividido entre x menos 1 y que se resta con la fracción 3 entre x más 1. Al resolver fracciones de diferente denominador, tenemos que encontrar un numerador, un denominador común que vendría siendo x menos 1 que multiplica a x más 1, que es sencillamente la multiplicación de los dos denominadores. Cuando nosotros tenemos dos fracciones y el denominador se saca de esta manera, entonces nos queda para el numerador sencillamente multiplicar en cruz ambas fracciones. El primer término de la fracción resultante quedaría igual a x multiplicado por x más 1, que sería el denominador de la segunda fracción. Ahora menos, debido a que es el signo que está entre ambas fracciones, 3 que multiplica a x menos 1, que sería el denominador de la primera fracción. Al resolver propiedad distributiva arriba, nos quedaría un polinomio igual a x cuadrado más x menos 3x más 3. Aquí podemos ver y aplicar el concepto que vimos al principio de términos semejantes. Podemos reducir dos términos semejantes que están allí, que son x menos 3x, quedando 2x. Y en el denominador de esa fracción podemos ver que existe un factor que se está restando y multiplica al mismo factor pero sumándose. Cuando nosotros vemos esto, tenemos que relacionarlo con la factorización de lo que es la diferencia de cuadrados, que ya lo vimos como técnica de factorización, pero sería la operación inversa. Tenemos los factores, luego lo podemos transformar en lo que sería la expresión algebraica en términos. Sería acá x al cuadrado menos 1, que sería entonces el denominador de la fracción resultante. Como segundo ejercicio nos piden resolver esta fracción compuesta, en donde el numerador tiene una resta de fracciones y el denominador tiene una suma de fracciones. Al resolver las operaciones del numerador nos queda 3 menos 5a sobre a cuadrado, y al resolver las operaciones en el denominador tenemos 2a más 1 sobre a al cuadrado. Aquí podemos aplicar la doble C o extremos por extremos y centros por centros. En el numerador de la fracción resultante quedará los extremos, la multiplicación de los extremos, y en el denominador de la fracción resultante quedará la multiplicación de los centros. Por tanto, hablamos de a al cuadrado que multiplica a 3 menos 5a sobre a al cuadrado que multiplica a 2a más 1. En esta fracción resultante vemos que existe un factor que se repite tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tenemos la posibilidad de simplificarlo de tal manera de dejar más sencilla la fracción resultante, la cual quedará 3 menos 5a que se divide por el binomio 2a más 1. El tercer ejercicio nos pide resolver la siguiente multiplicación de fracciones. Acá podemos ver la fracción x al cuadrado menos 9
dividido entre 3 menos x, que multiplica a la fracción y dividida entre x más 3. Multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Nos quedaría y que multiplica x al cuadrado menos 9 sobre 3 menos x por x más 3. Al multiplicar podemos ver que tenemos en el denominador un factor que es similar al otro factor, a diferencia solo de el signo de los dos términos de uno de los factores. Pero podemos cambiarle el signo porque conviene tener el primer factor 3 menos x como x menos 3 para factorizar, de tal manera de que como podemos visualizar en el numerador una diferencia de cuadrados y en el denominador una posible factorización de un binomio como el de arriba, podemos aplicar un artificio matemático de multiplicar abajo por menos 1, de tal manera de cambiarle el signo a dos términos de uno de los factores, a los dos términos de uno de los factores. En este caso escogemos el factor 3 menos x. Al multiplicar por menos 1 quedaría x menos 3 el factor en el denominador. Y como hemos multiplicado el denominador por menos 1, para no afectar el resultado o el valor de la fracción completa, debemos de multiplicar en el numerador también por menos 1. Quedaría menos y, que multiplica al binomio x cuadrado menos 9. Como sabemos que x cuadrado menos 9 se factoriza o es igual a x menos 3, que multiplica a x más 3, debido que es la diferencia de cuadrados que se factoriza con la suma por su diferencia, entonces simplificamos el factor o el binomio de arriba con los dos factores de abajo, quedando como resultado menos y. Podemos resumir lo visto entre estos dos puntos: factorización, unas 6 técnicas de factorizar. Hay más técnicas de factorizar, pero acá solo vamos a ver estas 6 técnicas, que son las más aplicadas, las más básicas. La primera, recordemos, el factor común. Acá tenemos que sacar de los términos en donde existe un factor que es común en los términos, y se muestra en el modelo resumido de la siguiente forma: m por a más mb quedaría factorizado como m que multiplica al factor a más b. Recordemos diferencia de cuadrados, que es lo que acabamos de practicar en la diapositiva anterior, que es que cuando hay dos términos elevado al cuadrado que se están restando, se puede factorizar con la suma de ellos y que multiplica a la resta de los mismos. La diferencia y suma de cubos se factoriza con la siguiente expresión general. El trinomio cuadrado perfecto se factoriza de la manera: la raíz cuadrada del primer término más o menos la raíz cuadrada del último término, todo el binomio elevado al cuadrado. El trinomio de la forma x cuadrado más ax más b, en donde vamos a encontrar dos números que multiplicados den el valor de b y que sumados o restados den el valor de a. Y el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, en la cual no podemos practicar o aplicar ninguna de las factorizaciones anteriores, sino que tenemos que resolver por medio de la ecuación resolvente, con la que podemos obtener dos valores para la x
y factorizar el trinomio finalmente como a por x menos el valor que encontremos, x1, que multiplica también a otro factor de x menos el segundo valor que encontremos para x. Y finalmente en las operaciones con fracciones algebraicas tenemos la suma y resta de fracciones algebraicas. Recordemos que cuando el denominador sea igual, solo tenemos que colocar el mismo denominador y sumar o restar los numeradores. Cuando tenemos que el denominador sea diferente, tenemos que encontrar ese denominador que es común a ambos denominadores, de tal forma de que puedan dividirse de forma exacta. Y si se trata de dos fracciones, solo tenemos que multiplicar en cruz. Si se trata de más fracciones, el procedimiento es dividir el denominador común entre cada denominador de cada fracción y respectivamente multiplicar por cada numerador, y los resultados vamos colocando con sus respectivos signos en el numerador de la fracción resultante. En cuanto al producto y cociente de fracciones algebraicas, tenemos que para multiplicar fracciones algebraicas, sencillamente multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Y cuando es cociente, tenemos que multiplicar en cruz. En este caso, el numerador de la fracción resultante será el producto del numerador de la primera fracción multiplicado por el denominador de la segunda fracción, y el denominador de la fracción resultante será el producto entre el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Y como fracciones compuestas podemos ver que son fracciones de fracciones. Acá podemos ver cuando se dividen o cuando en el numerador de una fracción tenemos una fracción. Y el denominador de esa fracción podría ser otra fracción. Aplicando la regla de extremos por extremos y centros por centro, tenemos que en el numerador de la fracción resultante quedará A por Q y en el denominador de la fracción resultante B por P.